Se puede ver la proyección, ¿no? Se ven las Sí, diapositivas. Sí se ve. sí Gracias. se ve. Entonces, vamos a empezar la clase. Vamos a continuar ahora con el segundo premolar superior. Ok. Este diente va a empezar su calcificación a los 4 años de edad, erupciona entre los 10 a 11 años y va a terminar su erupción, se va a terminar de formar a los 13 años. Ahora, la longitud total de esta pieza dentaria es de 21.5 milímetros. Si nosotros lo comparamos con el primer premolar superior, aquí, si recordamos, la longitud total del primer premolar superior es de 21 milímetros. Entonces vemos que en el segundo premolar superior es 0,5 milímetros más grande que el primer premolar superior, ¿no? La corona va a medir 7.5 milímetros. Si nosotros lo comparamos con el primer premolar superior, que es 8 milímetros, vemos que aquí la corona es medio milímetro más corta en comparación con la del primer premolar superior. Y la raíz mide 14 milímetros. Aquí, si lo comparamos con el primer premolar superior, que es 13 milímetros, vemos que es 1 milímetro más larga, ¿no? Es 1 milímetro más en comparación con el primer premolar superior. Ahora, en relación a los diámetros, el diámetro mesiodistal es 6.8 milímetros y de vestibular a palatino mide 9 milímetros, ¿no? Podemos ver cómo el diámetro vestíbulo-palatino es mucho más grande que el mesiodistal. Un ratito, ponerlo en la diapositiva anterior, Mariana. A ver, ¿qué diferencia ven donde dice en la cronología de erupción, donde ven esos numeritos? ¿Han visto lo que se recuerdan del primer premolar? ¿Qué diferencia ven? ¿Ven algo de diferencia? Que ahora se mencionan años. Y el otro se mencionaba 36 meses. 36 meses, ¿cuánto es? 3 años, ¿no es cierto? Ahora se menciona, fíjense que en cada edad, en cada periodo, se aumenta un año. ¿Ya? Entonces, esa diferencia tienen que siempre tomarla en cuenta. ¿Ya? Sigue nomás, Ariana. Ya. La oclusión. El segundo premolar superior va a ocluir con media parte distal de lo que es el segundo premolar inferior y con una cuarta parte, toda esta parte mesial, del primer molar inferior. Ahora, entonces, ¿qué diferencias encontramos con el primer premolar superior? Como ya había mencionado, este diente es más grande que el primero, pero sin embargo no existen muchas diferencias, no solo es más grande con medio milímetro. En relación a la corona, si nosotros medimos este diente de cervical hacia oclusal, habíamos dicho que mide 7.5 milímetros y por eso se dice que es más corta que el primero, que mide 8 milímetros. Ahora, sin embargo, presentan detalles que nos van a ayudar para diferenciar con el primer premolar superior. Por ejemplo, en este diente vamos a ver que aumenta de tamaño lo que es la cúspide palatina. Vamos a continuar con la porción coronaria. Empezamos con la cara oclusal. Vemos que la cara oclusal presenta una forma pentagonal, como habíamos observado en el primer premolar superior.
En el lado vestibular vamos a ver que está conformado por dos lados del pentágono, se caracteriza por ser convexo y también podemos ver que está formado por sus tres lóbulos de formación para la cúspide vestibular. Es similar al primero, ¿no? En el lado palatino, de igual forma, podemos ver que se caracteriza por ser convexo y podemos ver la notable diferencia que es mucho más grande que en comparación con el primer premolar superior, ¿no? Debido a que la cúspide palatina ha crecido, ha aumentado de tamaño. Y por lo tanto, también podemos mencionar que los diámetros mesiodistales de las caras libres están equilibrados, ¿no? Es decir, que si nosotros medimos el diámetro mesiodistal a nivel del lado vestibular y el diámetro mesiodistal a nivel del lado palatino, vamos a ver que... Puedes rayar nomás. Puedes sí. rayar. No se ve lo que estoy rayando, perdón. Búscate otro color. Y ya estoy viendo acá. Con rojo. Como decía, los diámetros mesiodistales, tanto del lado vestibular como del lado palatino, van a estar más equilibrados, ¿no? Esto debido a que la cúspide palatina aumenta de tamaño. Ahora pasamos a los lados proximales. En el lado proximal mesial podemos ver que es convexo y tiene una oblicuidad de 12 grados, ¿no? Y el lado distal, de igual forma, es convexo y va a tener una inclinación de 15 grados. Si nosotros recordamos en el primer premolar superior, habíamos dicho que en distal tiene una convergencia de 17 grados. Y en cambio en esta pieza dentaria solamente tiene una convergencia de 15 grados. Vemos que sus lados proximales son menos convergentes. Y como este lado distal es menos convergente, tiene menos oblicuidad, ya no se va a desplazar toda esta cúspide palatina hacia mesial, como lo habíamos visto en el primer premolar superior. Fíjense que en distal hay dos líneas marcadas, porque se hace lo mismo que hicimos en el primer premolar. Una vertical que pasa por el ángulo disto-vestibular. En mesial se puede también hacer una vertical por el ángulo mesio-vestibular, ¿no? Y la oblicuidad de los lados proximales, mesial y distal, con esa vertical, es que van a ser los 12 y los 15 grados, ¿no? El ángulo que se forma, esos 15 grados, es el espacio que queda entre la vertical y exactamente, ahí se forman los 15 grados y al otro lado se puede hacer lo mismo pasando una vertical también y ahí se forman los 12 grados. Eso ya lo aprendieron, ya se lo mostré en el primer premolar, entonces es para que ustedes se convenzan de que en el texto ya no se repiten muchas cosas, sino que deja al razonamiento de ustedes ya de lo que se les ha explicado en un primer diente, ya los autores le dejan al razonamiento de ustedes lo que pasa en el segundo. Por eso es que se les ha dibujado esas líneas ahí, ¿no? Lindo fuera, como ya les he dicho siempre, que ustedes lean el tema anterior para saber pasando clase, de estar pasando clase en ayunas. Díganle que apague su parlante, su Vladimir. Díganle que apague su micrófono. Ya que tiene su número de ese muchacho.
Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la superficie de la cara oclusal. Aquí es donde vamos a ver más diferencias en comparación con el primer premolar superior. Primero vemos que las dos cúspides están equilibradas en tamaño vestíbulo-palatino, ¿no? Si medimos de vestibular a palatino, vamos a ver que ambas cúspides ya tienen un tamaño más equilibrado, ¿no? Esto debido a que esta cúspide palatina va a aumentar de tamaño, crece, y al aumentar de tamaño, al crecer, va a desplazar este surco principal más hacia el centro, como podemos observarlo, ¿no? Si nosotros recordamos, en el primer premolar superior, habíamos visto que el surco estaba desplazado más hacia palatino, debido a que la cúspide vestibular era mucho más grande y la cúspide palatina era más pequeña, ¿no? Pero ahora que ha crecido, que ha aumentado de tamaño, este surco se desplaza más al centro de la cara oclusal. Entonces, nosotros podemos decir que el surco queda en el centro, ¿no? Quedando a 3,5 milímetros de la arista vestibular, longitudinalmente, y a 3 milímetros de la arista palatina. Aristas longitudinales son. Sí, las aristas longitudinales, exactamente. ¿Qué más podemos encontrar en la cara, en la superficie oclusal? Podemos ver que este surco principal se caracteriza por ser más corto. En esta pieza dentaria, este surco principal va a medir 2,5 milímetros a 3, ¿no? Es mucho más corto. Ahora, si nosotros medimos el diámetro mesiodistal justo aquí a nivel del surco, nos va a dar una medida de 6 milímetros. Y si recordamos, este diente mesiodistalmente, si lo medimos en las partes más prominentes, mide 6,8, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay una diferencia de tamaño en el diámetro mesiodistal si lo medimos a nivel del surco y a nivel de las partes más prominentes, ¿no? ¿Y a qué se debe esta diferencia pequeña entre los diámetros? Debido a que, como había mencionado, existe una poca convergencia de los lados proximales hacia palatino, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en la superficie oclusal? Habíamos dicho que el surco es corto y como el surco va a ser más corto, estos rebordes marginales se caracterizan por ser más anchos, más gruesos, como podemos observar en la imagen. También podemos ver aquí a los surcos secundarios, que son cortos, son pequeños, no llegan hasta el ángulo de unión entre las caras libres con las caras proximales, ¿no? Son cortos. También se caracterizan por ser menos marcados y las fosas secundarias igual son menos profundas. Por último, tenemos la altura cuspidia de esta pieza dentaria. Si nosotros dividimos a esta corona en 4 partes, vamos a decir que una cuarta parte corresponde a la altura cuspidia, ¿no? Una cuarta parte de la corona. Si recordamos, en el primer premolar superior, la altura cuspidia era una tercera parte de la corona, ¿no? En el primer premolar era una tercera parte, en este segundo premolar es una cuarta parte, y ya en los molares va a ser incluso una quinta parte. Entonces vemos que la altura cuspidia va a ir disminuyendo a medida de que los dientes van hacia atrás, ¿no? Hacia posterior. La cara vestibular. Como podemos ver, presenta una forma de pentágono. El lado cervical se caracteriza por ser convexo hacia apical. Los lados proximales convergen hacia el cervical. Y aquí, en el lado oclusal, podemos observar que presentan una disposición
las vertientes de la cúspide vestibular similar a las del canino superior. Es decir, la vertiente mesial va a ser más corta, menos inclinada, y la vertiente distal va a ser más larga y más inclinada. Sin embargo, si presentan la misma disposición, son menos inclinadas en comparación con el canino. La superficie también se caracteriza por ser convexa mesiodistalmente y cervicoclusalmente. La cara palatina de igual forma presenta una forma pentagonal, solamente que esta cara palatina es más pequeña en comparación con la cara vestibular, ¿no? Pero podemos mencionar, comparando con el primer premolar superior, que esta cara palatina es mucho más grande, de mayor volumen y sobre todo de mayor altura en comparación con la del primer premolar superior, ¿no? Porque aumenta de tamaño, como ya había mencionado anteriormente. Las caras proximales. La cara proximal presenta una forma de trapecio escaleno, ¿no? Si recordamos, en el primer premolar superior tenía una forma de trapezoidal irregular, ¿no? Debido a que la cúspide palatina era mucho más pequeña en comparación a la cúspide vestibular. En este caso cambia la situación. Como la cúspide palatina aumenta de tamaño, ambos vértices, tanto de la cúspide palatina como de la cúspide vestibular, van a coincidir con esta horizontal, ¿no? También podemos observar que la parte más declive, justo aquí, a nivel del reborde marginal, es equidistante de ambos vértices cuspídeos, ¿no? Aquí está el vértice, aquí el vértice, entonces vemos que la parte más declive es equidistante de ambos vértices y también ambas vertientes se pueden decir que son más, que tienen la misma dimensión y la misma inclinación, la misma oblicuidad. Espérame ahí un ratito. A ver, ¿por qué las dos vertientes tienen la misma longitud y la parte más declive está en el centro de la cara proximal? Debido al aumento de la cúspide palatina, como aumentado de tamaño tanto de altura. Déjalo que contesten ellos. Ah, perdón, doctor. A ver, ¿quién está atento? ¿Se acuerdan que en el primer premolar la vertiente vestibular era más larga que la palatina? Ahora son iguales. ¿Por qué? Porque se desarrolló más el cuarto lóbulo, bueno, en sí la cúspide palatina. Esa es una de las causas, pero al crecer la cúspide palatina, ¿qué les dijo Ariana? ¿Quién se desplaza? El surco secundario de la cara El caudal. surco principal y la fosa se desplazan hacia el centro, ¿no es cierto?, de la cara. Entonces, esa es la razón para que la parte declive quede ya ahora al centro ahí, equidistante de vestibular y de palatino. ¿Ya? Entonces, donde está la parte más declive, lastimosamente el texto dice el reborde marginal. No, pero la parte más declive está marcada por la presencia de las fosas y los surcos que hay en oclusal. ¿Ya? El texto dice la parte más declive del reborde marginal. No es en sí del reborde marginal, sino las fosas son las que marcan. La fosa y el surco marcan la parte más declive. ¿Ya? Entonces esa es una diferencia grande que tiene con el primer premolar, porque el primer premolar tiene la vertiente vestibular más larga que la palatina, por la diferencia de las cúspides en ese sentido vestibulo-palatino también. Pero ahora ya están equilibradas, porque el surco se ha ido al centro. ¿Ya? Continúa nomás.
Ya, vamos a continuar con la parte de las raíces y de los conductos. Empezamos con el número. Este diente se caracteriza por ser en su mayor porcentaje uniradicular, es decir, que presenta una sola raíz, ¿no? Como podemos ver en estas dos imágenes, a un diente visto por vestibular y a un diente visto por su cara mesial, que solamente presenta una raíz. Perdón, un momentito. ¿Qué pasó, Ari? Perdón, se estaba descargando mi laptop. Ahora sí. Ah, Como decía, en el mayor porcentaje este diente se puede encontrar uniradicular, pero sin embargo también podemos presentar características del primero, ¿no? En número, bastante aumentado. Entonces tomamos en cuenta. Podemos clasificar entonces a esta raíz en 4 grupos, podríamos decirlo así. En un primer grupo podemos ver que este diente se presenta con 2 raíces, como lo podemos observar acá, ¿no? En un 2% de los casos, ¿no? 2 raíces diferenciadas. En un segundo y tercer grupo podemos ver que se presentan lo que son las raíces fusionadas que están bifurcadas justo a nivel del tercio apical o como podemos ver aquí en el ápice. Estos casos los encontramos en un 7.7% de los casos. Y en un cuarto grupo, que ya había mencionado que es el de mayor porcentaje, con un 90.3%, que este diente se encuentra con una sola raíz uniradicular. Ahora, ¿qué forma presenta esta raíz? Longitudinalmente, como podemos observar, tiene forma de cono. Longitudinalmente es cónica y transversalmente podemos observarla de forma cilindroide. Cuando se presenta el aplanamiento a nivel de la cara mesial y de la cara distal de la raíz, también podemos observar, visto de un corde transversal, que puede presentar una forma ovoidal e incluso elíptica, ¿no? Como podemos observar en esta imagen. Sin embargo, aún así presentar solamente un conducto. Entonces, este diente presenta una forma longitudinalmente cónica y transversalmente cilindroide, y cuando hay un aplanamiento en mesial y en distal, puede ser ovoidal a elíptica. Ahora, también hay el caso de que los canales proximales, los canales radiculares, cuando son demasiado profundos, bifurquen el conducto, ¿no? Y entonces se encuentren se encuentren 2 conductos que están bien definidos y son independientes. Esto cuando los canales proximales son profundos. También mencionarles que esta pieza dentaria, esta raíz, en mayor porcentaje, es la pieza con mayor porcentaje de raíz en forma de bayoneta o acodamiento doble, ¿no? Luego le seguiría lo que es el primer premolar superior y en tercer lugar el primer premolar inferior. Esta pieza se termina de formar el ápice de la raíz a los 13 años y se caracteriza por ser romo. Las dimensiones de la raíz. Como ya había mencionado al inicio, la raíz de esta pieza dentaria es 1 milímetro más larga que la del primer premolar superior. Recordamos, en esta pieza la raíz mide 14 milímetros, ¿no? Y en el primer premolar mide 13 milímetros. Y vemos que es 1 milímetro más larga. En la proporción coronoradicular podemos observar que es 1.86, ¿no? Recordamos, para ir repasando, que la corona en esta pieza mide 7.5 milímetros. Y la raíz, como ya les dije, mide
14. Entonces dividimos 14 entre 7.5 y nos va a dar la proporción coronoradicular de 1.86, ¿no? Como podemos observar en la imagen, casi entran 2 coronas en una raíz, ¿no? Como ya les había mencionado, se presenta lo que son los acodamientos dobles o en forma de bayoneta en esta pieza dentaria con un porcentaje de 7%. La relación coronoradicular es bastante similar a la del primer premolar cuando este es uniradicular, ¿no? Si lo vemos desde las caras libres, en este caso desde la cara vestibular, vemos que la raíz se dirige hacia distal. Ese es un diente derecho por si acaso, por eso está inclinado a ese lado. Y si lo vemos desde las caras proximales, vamos a ver que tanto el eje coronario como el eje radicular van a coincidir, ¿no? La dirección de las raíces y de los conductos. Esta pieza dentaria puede presentar diferentes direcciones de raíces y conductos. Pueden encontrarse rectas, pueden encontrarse con dirección hacia distal y también se presentan lo que son los acodamientos simples y los acodamientos dobles o también conocidos como raíz en bayoneta. Los acodamientos dobles, como podemos ver acá, que ya les había adelantado anteriormente, en bayoneta, les voy a recordar un poco su forma. Como podemos ver, se encuentran rectos hasta la mitad de la raíz, ¿no? Como podemos ver en la imagen, y después se dirigen hacia distal para luego dirigirse nuevamente hacia arriba, paralelo al eje dentario, ¿no? Y es por eso que el diente presenta su raíz forma de bayoneta en un 7% de los casos. Ahora también podemos observar los dientes que se dirigen hacia distal, ¿no? Con dirección hacia distal. Como podemos ver acá, la curva del ápice hacia distal en un 15.3%, las encorvaduras distales de la raíz en un 14.2% y también tenemos el acodamiento hacia distal en un 4.4%, que como se ve en este caso, en la mayoría de los casos, se da a nivel del tercio cervical, perdón, a nivel del tercio apical el acodamiento. Ya, ahí, si te fijas, dice tercera parte recta y tercera adistal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la tercera parte del porcentaje de los 100 es ese 37%. Hay que hacerlo ahí. Esa es la tercera parte de raíces rectas. Y marcar todas las desviaciones a distal. Por ejemplo, la curva del ápice a distal, ¿no? La encorvadura distal y el acodamiento distal. Entonces, si ustedes suman esas tres cantidades, por ejemplo, 14.2 más 4.4 son 18.6. 18.6 más 15 son 44 o 43.9 más o menos, si no me equivoco, o 33.9, perdón, ¿no? Entonces, por eso es que dice que la otra tercera parte tiene desviaciones a distal, ¿entienden? ¿Han entendido? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, cuando dice la tercera parte recta, se corresponde a ese 37% de raíces rectas. Y la otra tercera parte, curva distal, dice, ¿no? Que tiene diferentes curvas distal, es la que tiene 33.9, como se los ha sumado ahí Ariana. Entonces, esa es por eso dice, se va a decir el texto, la otra tercera parte está con desviación a distal, pero son diferentes desviaciones, fíjense. Curva del ápice, encorvadura y acodamiento. ¿Ya? Eso es para que aprendan a interpretar las cosas que tiene
También podemos ver la dirección de la raíz, la curva hacia vestibular, como podemos ver en esta pieza dentaria que se dirige hacia vestibular en un 15.7% de los casos. Recalcarles que este diente, esta raíz, la raíz de este diente es el segundo con mayor porcentaje de la raíz desviada hacia vestibular. En primer lugar, si recordamos, tenemos al incisivo central inferior con un 18.8% de los casos. En segundo lugar, ya les mencioné este segundo premolar superior con un 15.7% de los casos. En tercer lugar, tenemos al primer premolar superior con un 14.4%. Y en último lugar, en cuarto, tenemos al canino superior con un 12.8% de los casos de la raíz desviada hacia vestibular. Las características de los conductos. Como podemos ver en esta imagen de acá, nosotros podemos observar que este diente puede presentar un conducto único y que es amplio, ¿no? No presenta ningún tipo de ramificación y se puede presentar de esta forma tanto en dientes jóvenes como en dientes adultos. Pero también nosotros podemos encontrar los casos en que se presenten dos conductos, como podemos ver en esta otra imagen de acá, donde la bifurcación del conducto se puede dar tanto a nivel cerca de la cámara pulpar, a nivel del tercio medio o a nivel del tercio apical, ¿no? Como podemos observar, ambos conductos van a correr paralelos entre sí y van a terminar en su propio foramen. Las ramificaciones que se pueden presentar en el conducto empiezan a darse en los dientes adultos. Ahora, pueden llegar a presentarse lo que son la bifurcación incompleta del conducto en los casos en que se den los adosamientos parietales, ¿no? Cuando los canales las canales radiculares de las raíces son muy profundos, se da el adosamiento parietal y puede llegar a bifurcarse el conducto de forma incompleta. En la cavidad pulpar nosotros podemos observar aquí, visto de una cara libre, que es bastante estrecho el conducto, ¿no? Mesiodistalmente es estrecho y viéndolo de vestibular a palatino, visto de una cara proximal, se ve mucho más amplio y presenta una forma cúspide. Viéndolo todavía desde la cara proximal, nosotros podemos observar que estos cuernos pulpares son del mismo tamaño, ¿no? Entonces, como la cúspide palatino aumentado de tamaño, igual el cuerno pulpar palatino ya se va a encontrar al mismo tamaño que el cuerno vestibular y se dice que ocupa 2/5 partes de la corona, ¿no? Como podemos observar. Después tenemos el piso de la cámara que se encuentra justo a nivel cervical. Ahora, sí. Ariana ahí con ustedes. Ahora podemos clasificar en 5 grupos según la topografía que presente la cavidad pulpar. En un primer grupo podemos ver un conducto único. En un segundo grupo podemos ver que presenta 2 conductos independientes. En un tercer grupo podemos ver que presentan conductos bifurcados por un puente de dentina, que lo voy a explicar más adelante. En un cuarto grupo podemos ver conductos fusionados con bifurcación alta. Y en un quinto grupo, los conductos reticulares. Empezamos con el primer grupo, como había mencionado, es cuando se presenta un conducto único y simple, como podemos observarlo en la imagen de acá. Es bastante amplio de vestibular a palatino, como ya había mencionado, sus cuernos pulpares
son del mismo tamaño y son 2/5 partes de la corona. El conducto se caracteriza por ser longitudinalmente cónico y transversalmente podemos observar que se presenta cilindroide, y va disminuyendo su tamaño a medida de que llega al ápice. Tampoco existe ninguna demarcación entre la cámara pulpar y el conducto radicular. En un segundo grupo podemos observar los conductos bifurcados, ¿no? Como podemos ver en la imagen de acá, son 2 conductos que corren paralelos entre sí y terminan en su propio foramen. Ahora, este conducto puede darse, como se ve en la imagen, con una bifurcación a nivel del tercio cervical, o se puede ubicar la bifurcación a nivel del tercio medio, o incluso puede ser una bifurcación a nivel del ápice. En un tercer grupo podemos encontrar lo que es estos puentes dentinarios, ¿no? Podríamos decir que el diente presenta solamente un conducto, pero debido al adosamiento parietal pueden presentarse lo que son estos puentes de dentina, ¿no? Puentes dentinarios. Entonces provocan la bifurcación del conducto y luego vuelven a encontrarse para terminar en un solo foramen. Esos puentes de dentina es porque la pared mesial y la pared distal solamente se unen en una partecita. Entonces se hace como un puentecito ahí, lo divide el conducto y otra vez el conducto se vuelve a unir en uno solo. Por eso se llama puente, porque no es en toda la extensión del conducto que se une la pared. Solamente en una partecita se unen las paredes, se bifurca el conducto y ahí se forma como un puentecito de dentina. A eso se refiere, ¿ya? Doctor, Sí. ¿ese puente de dentina sería en sí como el adosamiento parietal? Por eso, es un adosamiento parietal, pero parcial. Por eso es que el conducto se ramifica en esa partecita ahí donde le está indicando Ariana. Ahí se unió la pared nada más, ¿entienden? En cambio, fíjense la figura de arriba, la del segundo grupo. Fíjense que ahí el adosamiento parietal es completo. Entonces hay 2 conductos, ¿no? ¿Ven? Que terminan en 2 forámenes diferentes, ¿ya? En cambio aquí, fíjense, es una bifurcación incompleta o parcial, ¿no? Del conducto, porque se unió la pared, es un adosamiento parietal, pero en una parte de la pared mesial y distal, nada más. Por eso se llama puente de dentina, porque es tejido dentinario el que hay dentro de la pared, dentro del conducto o dentro de la raíz, por debajo del cemento. Entonces se une la dentina en una partecita nomás, se forma como un puente, se divide el conducto, hace la división y vuelve a fusionarse. ¿Entendieron? Sí, doctor, gracias. Pasamos al cuarto grupo, donde vemos los conductos únicos, o también podemos decir a un conducto fusionado, como podemos ver en la imagen, que presenta bifurcación justo a nivel apical, ¿no? A nivel apical. Es una bifurcación alta. Este conducto se caracteriza porque tiene la cavidad pulpar de mayor volumen, como podemos observar. Es bastante amplia. Y este tipo de cavidad pulpar es de cierta complejidad para los tratamientos endodónticos. Entonces hay que tomar en cuenta. Ahí la pregunta que les hago, a ver si están despiertos. ¿Hay piso en ese conducto? No les voy a decir cuál es la situación. ¿Habrá piso? Miren, donde Ariana le marcó la horizontal, desde esa horizontal Ariana venite hacia la corona, marcando el conducto.
pueden hacerlo mañana. En la mañana. Desde ahí, hacia la corona, hacia la cámara. ¿Ven? ¿Qué tema es? En estos casos, miren, ese es el tamaño de la cámara. Observar. ¿Me entienden? Y fíjense dónde está el piso, en el ápice. ¿Por qué? Porque la teoría dice, donde se bifurcan los conductos o donde se bifurca la raíz, se forma el piso. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué hay complicación acá? Pues tenemos una cámara amplia, aún estando dentro de la raíz, ¿ya? Es parte que se considera como si fuera una cámara, porque está unido. Y recién el conducto se bifurca en el ápice. Entonces ahí nosotros nos podemos alegrar de que ese conducto es la cámara es amplísima y podemos ingresar. Pero cuando llegamos a donde se bifurca el conducto, puede ser que veamos un solo conducto y terminemos obturando un solo conducto, porque las radiografías, no se olviden, generalmente se toman por vestibular. Entonces, cuando uno ve un conducto así amplio y desconfía, por eso se sacan radiografías proximales, es decir, ya sea de mesial o de distal, para observar si la lima que uno ha puesto ahí adentro está en un conducto único o está en un conducto y estamos teniendo otro conducto hacia palatino. Todas esas cosas son las que hay que tener cuidado. Por eso es que les acabo de decir a Ariana que hay que tener cuidado en los tratamientos endodónticos. Hay que tener cuidado porque uno se puede emocionar creyendo que es una cavidad muy amplia, ¿no? Pero sin embargo, todo el tercio apical nos puede llevar a alguna complicación. ¿Listo? Muy bien. Y en el quinto grupo y último tenemos a lo que son, como podemos ver en esta imagen, dos conductos que corren paralelos entre sí, pero están comunicados uno con el otro debido a la presencia de lo que son estos interconductos, ¿no? Entonces, eso le va a dar un aspecto de red y por eso se dice conducto reticulado. Les recalco otra vez aquí en esta imagen que los vértices de los cuernos pulpares, de la cámara pulpar, son del mismo tamaño, ¿no? Y llegan a ocupar 2/5 partes de la corona. En otras palabras, la cámara pulpar no cambia. Las variaciones están en los conductos. ¿Ven? La cámara sigue teniendo un cuerno vestibular grande, un cuerno palatino grande, equilibrados en su tamaño, ocupan 2/5 partes de la corona, ¿no? Una cámara amplia en el sentido vestíbulo-palatino, estrecha en el sentido mesiodital. ¿Y dónde están los cambios? En el conducto. En el conducto. ¿Ya? Muy bien. Los cambios a través de la edad. Aquí podemos ver en esta pieza dentaria que es un diente joven debido a que la cavidad pulpar es bastante amplia y tampoco se ha terminado de cerrar el ápice como podemos observar, ¿no? Aquí podemos ver la dentinificación de la cavidad pulpar que se va a dar como en el primer premolar superior. Ahora, cuando este diente presenta un solo conducto, vamos a observar que es bastante amplio hasta el tercio medio de la raíz. A partir del tercio medio vamos a ver que se estrecha bruscamente, como podemos observar en esta imagen, y se va a continuar, va a continuar siendo estrecha hasta llegar al ápice, ¿no? Entonces, esta forma de conducto también hay que tomarla en cuenta para los tratamientos de endodoncia, ¿no? Los cortes longitudinales. En estos tres dientes podemos observar que se presentan con sus raíces separadas, ¿no? Y presentan también de igual forma como vemos acá, con sus dos conductos. Aquí podemos observar que existe una bifurcación radicular justamente a nivel
del tercio apical, ¿no? Y de igual forma, visto en este corte, podemos observar que presenta dos conductos. De la imagen desde el diente 6 hasta el 12, podemos observar que se presentan lo que son las raíces fusionadas y se presentan de todas formas cada raíz fusionada con sus dos conductos que terminan en su propio foramen, son independientes y corren paralelos entre sí los conductos, ¿no? Y terminan en su propio foramen. En estos dientes del 13 al 15 podemos observar que existe un aplanamiento mesial, en mesial y en distal, y por lo tanto se va a bifurcar el conducto, ¿no? Si bien la raíz es uniradicular, debido al aplastamiento por los canales radiculares profundos, se va a bifurcar el conducto. En estas otras piezas podemos observar los conductos reticulados, que ya los había explicado hace unas diapositivas atrás. Aquí igual podemos ver el caso de la cámara amplia, el conducto único que justamente se va a bifurcar a nivel apical, como ya había explicado el doctor. En estos otros dientes, en esta imagen y en estas otras, podemos ver lo que es el adosamiento parietal, que también lo hemos explicado, que se da justamente a nivel del tercio medio de la raíz, no solamente a nivel del tercio medio. Entonces el conducto se bifurca y luego se vuelve a unir para terminar en un solo foramen, como podemos verlo en todos estos ejemplos. Aquí podemos ver una pieza uniradicular y en esta otra imagen de abajo, desde el 28 hasta el 36, podemos observar diferentes direcciones y también la calcificación de las cavidades pulpares, ¿no? Como ya había mencionado, la calcificación empieza a nivel del tercio medio de la raíz, donde se empieza a estrechar abruptamente y sigue así estrecha hasta llegar al ápice. Aquí podemos ver el ciclo evolutivo del diente. Aquí podemos ver un diente joven, recién erupcionado, con su cámara pulpar bastante amplia. Aquí, en este otro diente, podemos ver que ya empieza el proceso de la dentinificación, ¿no? Vemos cómo en la cámara pulpar, sus cuernos pulpares, el cuerno vestibular es más romo y el cuerno palatino ya disminuye de tamaño. En esta otra imagen ya podemos ver más avanzada lo que es la dentinificación. En estas otras ya podemos ver igual la constricción de la cavidad, justo a nivel del tercio medio, como empieza a volverse más estrecho. Ahí un ratito. Hace ratito les dijo Ariana que la cámara, el conducto es amplio en el tercio cervical y en el tercio medio y se estrecha bruscamente en el ápice. Si ustedes se fijan, la figura que está sueltita acá, la 42, el proceso de calcificación de la cavidad pulpar empieza en el ápice. Y como el tercio apical de este diente, el conducto, si quieren, en el tercio apical ya es estrecho, entonces fíjense que el conducto se estrecha fácilmente en ese tercio apical porque ya es estrecho de por sí. Más la dentinificación, entonces se vuelve filiforme, delgado, y de ahí avanza, miren, hacia la cámara. Puede ser tan engañoso estar en este diente que, les vuelvo a repetir, fíjense en la figura 42 ahí, donde ven que la cámara todavía tiene dos cuernos bien marcaditos, ¿no? Tiene amplitud todavía en el tercio cervical la cámara, pero hasta ahí me puede entrar una lima de un número, pero más allá tengo que disminuir tal vez 2 números de lima porque no va a entrar. Y si yo quiero forzar una lima ahí, en estos dientes es donde muchas limas se pueden romper. Así que hay que tener cuidado en el conocimiento del conducto de este diente. Ya en el diente joven es estrecho
en el conducto en el tercio apical. Empieza la dentificación y se estrecha mucho, mucho más. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con estas piezas dentales. Y ya en esta última imagen podemos observar desde una visión de las caras libres, no en este caso de la cara vestibular, que el conducto igual se va volviendo estrecho, ¿no? Debido a la dentinificación. Por último, tenemos los cortes transversos. Visto desde un corte transversal, el conducto puede presentarse de diferentes formas. Puede presentarse simple, amplio, elíptico, puede presentar en la parte media más deprimida, formado como parece un riñón, o incluso puede llegar a presentar un aspecto de número 8, ¿no? Y en los casos en los que se presentan dos conductos separados, también se pueden presentar dos conductos, como podemos observar acá, cuando existe los puentes de dentina que había explicado anteriormente. En esta imagen podemos observar un segundo premolar que presenta a nivel apical su bifurcación, ¿no? Y vemos que presentan dos conductos desde el nivel del tercio cervical. En esta otra imagen podemos observar un diente uniradicular que también presenta... Quédate un ratito en la imagen anterior. Fíjense que los conductos cuando son dos, o sea, cuando este diente tiene dos conductos y los canales radiculares son bien marcados, fíjense que los conductos automáticamente son circulares. ¿Ya? En cambio, cuando uno el conducto puede ser cilindroide, ovoidal o elíptico. ¿Entienden? En cambio, cuando están divididos los dos, el conducto en dos, automáticamente son circulares. ¿Ya? Después, como les decía, aquí vemos igual dos conductos delgados justo a nivel del ápice. En esta otra imagen podemos observar igual dientes unirradiculares, pero que ya presentan esos aplanamientos en mesial y en distal de la raíz, entonces le van a dar una forma elíptica al conducto. Y esta forma elíptica del conducto se va a mantener hasta a nivel del tercio apical, como podemos observar, ¿no? Esto en un diente joven. Aquí en la imagen 4 y 5 podemos observar que igual presenta el conducto una forma elíptica, tanto en cervical, pero debido al proceso de dentinificación, como podemos observar a nivel del tercio medio y a nivel del tercio apical, se van volviendo circulares. Eso sería todo el tema. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. no sé si se escucha mal, en el sentido proximal, ¿la raíz está alineada con el eje dentario? En la relación corona-radicular, Sí. volver a la figura, borrarlo eso y volverlo a la figura ahorita. Ahí está. Esa de la derecha de la pantalla, la número 8. Ahí está. ¿Sí? Esa es la relación corono-radicular que vi. ¿Ya? Y doctor, Donde como ven, entonces, aparte de que hay una coincidencia, fíjense, del eje coronario con el eje radicular, pero
no es que el ápice coincide con la cúspide, ¿no? Sino que el eje radicular y el eje coronario están rectos y la raíz no sobresale de la corona. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, por eso en sus textos les dice, ya tiene similitud o es idéntica al primero, porque el primer premolar tiene dos raíces que vistas por proximal están enmarcadas en el diámetro coronario, no sobresalen del diámetro coronario. Entonces aquí el eje radicular y el eje coronario coinciden con la vertical, ¿ya? Doctor. Y también habrían las pequeñas escotaduras en la cara oclusal en el lado vestibular. La pequeña haya donde nacen las escotaduras. Sí, en todos los premolares hay esa marca. No, lo que pasa es que andate a la cara vestibular y a la cara oclusal, Ariana, por favor. ¿No? Entonces, lo que pasa es que ya, como les vuelvo a repetir, ya hay en vestibular, hay depresiones. Entonces las depresiones nacen en esas pequeñas escotaduras que hay en vestibular, ¿no? A nivel de las vertientes. Ya esas escotaduras se aplanan y queda la vertiente. Pero hay esas pequeñas alteraciones donde nacen las depresiones. Ya no hay una convexidad regular. Por eso es que se dice que la convexidad de Palatino es regular porque no hay más que un solo lóbulo. Donde hay más de un lóbulo, como en vestibular, que hay 3, entonces siempre va a haber esas pequeñas escotaduras que nos marcan el inicio de la depresión, ¿ya? Lo que pasa es que, les vuelvo a repetir, ya los autores no lo repiten. Nosotros se lo repetimos porque sabemos que ustedes no leen el tema anterior para estar en la clase, excepto curiosidad y voz, que son los que preguntan. Entonces, pero eso es bueno, es para que se den cuenta que si ustedes ponerle la cara vestibular, por favor, Ariana, fíjense aquí donde dice cara vestibular, ni siquiera habla de lobulaciones, ni siquiera habla de los lóbulos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese vértice? ¿No? Esa es la característica de una cúspide, ¿no? Entonces, la cúspide vestibular, al igual que los incisivos, que los caninos, tiene 3 lóbulos. Entonces siempre van a haber depresiones. Si yo no dibujo depresiones en vestibular de un incisivo, de un canino y de un premolar, me estoy olvidando de que vestibular tiene 3 lóbulos. Porque eso es lo que marcan las depresiones, la separación de los 3 lóbulos de desarrollo. Hacerle líneas ahí, Ariana, hacerle las depresiones en vestibular. ¿Sí? Ahí están marcadas las depresiones, miren. Ahí se notan. Pero ya, ¿qué dice ahí? Similar al primero con diferencia de las vertientes que son idénticas a las del canino. ¿Qué quiere decir que son idénticas a las del canino? ¿Ah? Que son bien marcadas, que son oblicuas y que la mesial es ligeramente más corta que la distal. Entonces, ¿ven lo que tengo que repetir? ¿Por qué? Pues tengo que ir al canino de nuevo a leerlo. ¿Sí? Menos inclinada. Claro, menos inclinada porque las vertientes van perdiendo oblicuidad hacia posterior, ¿no? Entonces, pero idénticas a las del canino. ¿Qué quiere decir? Que tienen oblicuidades tal menores, pero tienen, y que la mesial es más corta que la distal. En cambio, en el primer premolar eran iguales, e incluso más largas la distal que la mesial. Entonces,
y no dice más nada, miren. No dice que tiene un perióvulo, no dice el tamaño del glóbulo, no dice más nada. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en el primer premolar y se sobreentiende que aquí es lo mismo. ¿Están entendiendo? Entonces, para esas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Como les digo, muchas cosas se les repiten a ustedes ¿por qué? Porque muchos de ustedes no leen para la clase. Igual que, ¿qué vamos a hacer cuando tallemos premolares? Aprenderlo bien el primer premolar, porque tenemos, cuando toca tallar el segundo, es una comparación con el primero. Y las cosas que son iguales se mencionan y las que son desiguales también se mencionan. ¿Por qué? Porque hay que saber diferenciarlo. Por eso, dentro de las generalidades de los premolares se dice, en la cara oclusal de los premolares hay cúspides, hay surcos, hay rebordes marginales, hay fosas. Pero la disposición de esos elementos son los que nos dan las diferentes características de cara oclusal de cada premolar. Y gracias a eso nosotros podemos reconocer o diferenciar un premolar de otro, un primero de un segundo, un superior de un inferior. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa más? ¿Mañana a qué hora la clase? ¿A la misma hora? Sí, doctor. Me deben 2 clases de reposición. Mañana a la misma